Zacatecas no es simplemente un estado en el mapa de la República Mexicana. Es una herida abierta en el corazón geográfico del norte, una tierra de contrastes violentos donde el suelo es rojo como el óxido, y el cielo es de un azul tan cristalino que lastima la vista. Aquí, el viento que baja aullando desde la Sierra Madre Occidental no trae frescura ni alivio, trae polvo, trae historias de minas abandonadas que se tragaron a hombres enteros, y en los últimos años, trae el olor inconfundible y metálico de la pólvora quemada. En esta geografía hostil, donde el nopal, el huizache y el mezquite son los únicos testigos mudos que sobreviven a la sequía sin quejarse, la vida humana se ha devaluado hasta costar menos que una bala. Pero paradójicamente, la vida del ganado ha subido de precio hasta volverse sagrada. Para el ranchero zacatecano de la vieja guardia, una vaca no es una mascota ni un simple animal de granja. Es una cuenta de ahorro con 4 patas. Es el futuro universitario de sus hijos. Es el legado tangible de sus padres, y es la única moneda que no pierde valor cuando la economía se derrumba. Y cuando alguien, sea quien sea, se atreve a tocar ese legado, la respuesta no se busca en los libros de derecho penal ni en las oficinas del Ministerio Público. Se busca en el armario donde se guarda el aceite para limpiar el acero de un calibre 30-06. La historia que vamos a desenterrar hoy, conocida en los susurros temerosos de las cantinas de Fresnillo, Jerez y Valparaíso como la venganza de los Monreal, es quizás el ejemplo más brutal y perfecto de la ley del campo aplicada en el siglo XXI. No fue una guerra por el control de rutas de narcóticos. No fue una disputa por plazas de venta de cristal. Fue una cacería humana metódica y despiadada desatada por el robo de un solo animal. Pero no era cualquier animal. Era el sultán. Un semental de la raza Brahman americano de 1,200 kilos de peso. Una montaña viva de músculo color gris perla y genética perfecta, cuyo valor en el mercado de subastas superaba fácilmente el $1,000,000, pero cuyo valor sentimental y simbólico para don Arnulfo Monreal era sencillamente incalculable. 11 hombres, una banda organizada de cuatreros modernos, ladrones de ganado tecnificados, armados y sin escrúpulos, cometieron el error fatal de ver a El Sultán como un botín fácil, un cheque al portador con cuernos. No sabían, porque su avaricia los cegaba, que al llevarse a ese toro esa noche de febrero, no estaban robando ganado, estaban secuestrando el honor de una familia que lleva 200 años defendiendo su tierra con sangre y sudor. Para entender la furia volcánica que dejó 11 cadáveres esparcidos en una cañada remota días después, primero hay que entender qué es el abigeato en el México moderno. Antiguamente, el cuatrero era una figura casi romántica. Un jinete solitario y hambriento que cortaba un alambre de púas bajo la luna para llevarse una vaca y alimentar a su familia. Hoy esa imagen es polvo. El abigeato actual es crimen organizado de alta gama. Son convoyes de camionetas blindadas, son punteros con radios satelitales vigilando las carreteras, son camiones de carga tipo jaula, esperando con motores encendidos en caminos vecinales invisibles, y son sicarios con fusiles de asalto AK-47 protegiendo la operación de carga. Han convertido el robo de ganado en una industria millonaria que desangra a los rancheros honestos, dejándolos en la ruina de la noche a la mañana. Y el gobierno, superado por la violencia o comprado por el dinero sucio, simplemente mira hacia otro lado, archivando las denuncias en carpetas que acumulan polvo y olvido. Son cosas de rancheros, dicen los informes oficiales con desdén. Pero los Monreal no eran rancheros de los que se quedan llorando en la cocina esperando una justicia que nunca llega. Don Arnulfo Monreal, el patriarca de la familia, era un hombre de 70 años tallado a la antigua, como si hubiera sido esculpido en la misma cantera rosa de la capital del estado. Tenía manos grandes, callosas y fuertes, manos que podían lazar un becerro en movimiento o desmontar y limpiar un rifle con la misma destreza y memoria muscular. Don Arnulfo no creía en los bancos, despreciaba a los banqueros con sus trajes limpios y sus aires de superioridad. Decía siempre a sus hijos que el dinero en el banco es papel que se come la inflación o se lo roban los políticos de cuello blanco con una firma. Su dinero, su verdadero patrimonio, estaba en sus corrales, caminando y respirando. El sultán era la joya absoluta de su corona. Había sido traído desde un rancho de prestigio en Texas cuando era apenas un embrión congelado, implantado en una vaca nodriza y criado con biberón y suplementos especiales. Don Arnulfo lo había visto nacer. Lo había visto dar sus primeros pasos temblorosos y lo había visto convertirse en el rey del rancho, la Candelaria. Ese toro era el padre de los mejores becerros de toda la región centro-norte. Verlo caminar por el potrero al atardecer, con su joroba masiva, su papada colgante y su paso lento y poderoso, llenaba de orgullo el pecho del viejo.
Era la prueba viviente de que, a pesar de la sequía, a pesar de las plagas y a pesar de la violencia que azotaba el país, su rancho seguía produciendo vida de calidad superior. Pero la envidia tiene el sueño muy ligero en Zacatecas. Los halcones de los criminales habían puesto los ojos en el animal desde hacía meses. Lo habían visto en la última exposición ganadera. Habían escuchado los rumores sobre su precio y habían trazado un plan. Sabían las rutinas del rancho. Sabían dónde dormía el semental. Sabían que los Monreal, confiados en su reputación de gente brava a la que nadie se atrevía a tocar, a veces dejaban la vigilancia un poco baja en la zona de los corrales traseros. La noche del 14 de febrero de 2024, mientras el mundo celebraba el amor y la amistad, en La Candelaria solo hubo traición y violencia. La banda de cuatreros, liderada por un ex policía estatal corrupto apodado El Carnicero, ejecutó el golpe con precisión militar. No fue un robo silencioso de cortar alambre, fue una incursión táctica. Cortaron el suministro eléctrico del rancho sumiéndolo en tinieblas. Envenenaron a los 3 perros pastores con carne mezclada con estricnina, matándolos en silencio. Sometieron al velador, un anciano inofensivo llamado Don Chuy, que llevaba 40 años trabajando con la familia, y lo golpearon brutalmente con las culatas de sus armas hasta dejarlo inconsciente y con la mandíbula rota, solo por diversión, solo porque podían. Y luego, utilizando rampas portátiles de aluminio reforzado y toques eléctricos de alto voltaje, obligaron a El Sultán a subir a un camión tortón cubierto con lonas. El toro, confundido, asustado y dolorido por las descargas eléctricas, bramó. Fue un sonido profundo, gutural y aterrador que resonó en la noche zacatecana como una advertencia de guerra, pero nadie llegó a tiempo para detenerlos. Cuando los hijos de don Arnulfo salieron de la casa principal con las escopetas en mano y linternas, alertados por el ruido del motor diésel, solo alcanzaron a ver las luces rojas de las calaveras del camión, perdiéndose en la inmensa polvareda de la brecha que lleva hacia la sierra. Se habían llevado el alma del rancho. La escena a la mañana siguiente era desoladora y gris. El corral principal estaba vacío, y esa ausencia pesaba más que cualquier presencia. Las huellas profundas de los neumáticos anchos de camión de carga estaban marcadas en la tierra suelta como cicatrices recientes. Don Chuy, el velador, estaba siendo atendido por paramédicos, escupiendo sangre y dientes, intentando pedir perdón por no haber podido detener a 11 hombres armados. Y el silencio. Ese silencio terrible y pesado que precede siempre a la tormenta perfecta. Don Arnulfo caminó lentamente hasta el centro del corral vacío, donde todavía flotaba el olor del animal. Vio un pedazo de la soga de seda fina que usaban exclusivamente para manejar a El Sultán, cortada con una navaja afilada y tirada en el estiércol, pisoteada por botas militares. Se agachó con dificultad y la recogió. Sus 3 hijos, Rogelio, Esteban y el joven Luis, hombres de 30 y 40 años, vaqueros duros criados en la silla de montar, esperaban detrás de él, con la cabeza baja, esperando la orden del patriarca. Esperaban que dijera lo que dice todo el mundo. Vamos a la delegación a poner la denuncia. Esperaban que dijera, llamen a la gente de seguros para ver cuánto nos pagan. Pero don Arnulfo Monreal no dijo nada de eso. Se limpió el polvo de los pantalones de mezclilla, miró hacia el horizonte, hacia la sierra de órganos donde las huellas se dirigían, y apretó el pedazo de soga cortada en su puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. Su rostro, curtido por 70 años de sol, se transformó en una máscara de piedra. El Sultán no es un coche que se reporta robado para que te den un folio, dijo el viejo con una voz que parecía venir del subsuelo, una voz que no admitía réplica. El Sultán es familia, es sangre de nuestra sangre, y esos cabrones no se lo llevaron para criarlo y cuidarlo. Se lo llevaron para venderlo por kilos en el rastro municipal de algún pueblo perdido, o para malbaratarlo en otro estado a algún narco caprichoso. Se giró lentamente hacia su hijo mayor, Rogelio, y lo miró a los ojos con una intensidad que daba miedo. No quiero a la policía aquí, Rogelio. La policía va a llegar con sus libretas, va a pedir papeles, va a pedir para la gasolina, va a pedir mordida y nos va a decir que esperemos 72 horas para iniciar la investigación. En 72 horas mi toro ya es hamburguesa y esos malnacidos ya se gastaron el dinero en alcohol y mujeres. Don Arnulfo caminó con paso firme hacia la casa grande, hacia el despacho donde tenía un armario de madera de mezquite con doble fondo. Allí guardaba no solo las escrituras de las tierras, sino el acero que había defendido esas hectáreas desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Abrió el armario y el olor a aceite de armas llenó la habitación. «Bajen los rifles», ordenó a sus hijos, mientras sacaba cajas de munición de punta hueca. «Y ensillen los caballos. Las camionetas hacen mucho ruido.
gastan gasolina y levantan polvo que se ve a kilómetros. Vamos a rastrearlos a la vieja escuela. Vamos a cazarlos como lo que son, animales. Lo que estaba a punto de comenzar no era una investigación ciudadana ni una búsqueda de justicia legal. Era una expedición punitiva. 11 cuatreros armados con tecnología moderna, celulares y rifles automáticos pensaban que habían cometido el robo perfecto. Pensaban que estaban a unas horas de cobrar su dinero y desaparecer en la impunidad de siempre. No sabían que detrás de ellos, leyendo el suelo, oliendo el aire y conociendo cada atajo, cada cueva y cada barranco de la sierra, venía el clan Monreal. No venían por el valor monetario del animal, aunque fuera millonario. Venían porque en Zacatecas hay una regla no escrita. Si te dejas robar una vez y no haces nada, te roban siempre. Venían a enviar un mensaje escrito con sangre en las piedras del desierto. El que toca lo ajeno en la Candelaria, paga con la vida. Esta es la historia de cómo la tecnología perdió contra el instinto y de cómo el amor por un toro desató una de las matanzas más eficientes y silenciadas del norte de México. Para comprender por qué una familia respetable de ganaderos se transformó en un escuadrón de la muerte en cuestión de horas, es imprescindible caminar primero, aunque sea con la mente, por la geografía que moldeó su carácter y su destino. Zacatecas no es un lugar fácil, no es el México de las playas turísticas ni el de las selvas húmedas y verdes, es el corazón árido del norte, una meseta elevada donde el oxígeno escasea y el sol no calienta, sino que muerde. La tierra aquí tiene un color muy particular. Un rojo intenso, férrico, oxidado, que mancha las botas y la piel para siempre. Los viejos dicen que la tierra es roja porque ha bebido demasiada sangre a lo largo de los siglos, desde las guerras chichimecas hasta la revolución, y ahora la guerra silenciosa del crimen organizado. Es un paisaje de una belleza violenta, dominado por llanuras interminables de pasto corto y seco, interrumpidas abruptamente por formaciones rocosas caprichosas, órganos de piedra basáltica que se levantan como dedos acusadores hacia el cielo. El rancho La Candelaria, propiedad de los Monreal, está ubicado en la zona de transición entre los valles agrícolas de Fresnillo y las estribaciones salvajes de la Sierra de Órganos. Es una ubicación estratégica pero maldita. Está lo suficientemente lejos de la ciudad para que la ley sea una fantasía, y lo suficientemente cerca de las brechas serranas para ser vulnerable a todo tipo de tráficos. Llegar a La Candelaria implica abandonar la carretera federal, esa cinta de asfalto llena de baches y cruces de memoria, para adentrarse durante 2 horas por caminos de terracería donde la señal de celular muere y donde el único testigo de tu paso es algún gavilán que vigila desde la punta de un huizache. Este aislamiento geográfico creó con el paso de las generaciones una psicología de asedio en los habitantes. En esta parte de Zacatecas, el silencio no es paz. El silencio es una estrategia de supervivencia. Las casas de los ranchos no tienen ventanas grandes ni jardines abiertos. Tienen muros de adobe de medio metro de espesor, portones de hierro forjado reforzado y torres de agua que sirven también como puestos de vigilancia. La gente de aquí aprendió a la mala que, cuando cae la noche, el campo deja de ser suyo y pasa a ser propiedad de las sombras, y en los últimos 10 años, esas sombras han tomado una forma muy específica y aterradora: el crimen organizado diversificado. El narcotráfico tradicional, que usaba estas tierras solo como rutas de paso hacia el norte, mutó. Al verse presionados en otros frentes, los cárteles empezaron a mirar hacia los recursos locales, y en Zacatecas el recurso es el ganado. Así nació la plaga moderna del abigeato industrial. Es vital desmontar la imagen romántica del ladrón de ganado. No estamos hablando de un hombre pobre que roba una vaca para alimentar a sus hijos hambrientos. Estamos hablando de células operativas paramilitares. El cuatrero del siglo XXI es un híbrido entre vaquero y sicario. Conoce el monte, sabe montar a caballo, sabe lazar, pero también sabe usar inhibidores de señal GPS, sabe manejar drones para ubicar los hatos desde el aire y porta armas de uso exclusivo del ejército. La economía de este crimen es devastadora y funciona con la precisión de una empresa transnacional. Tienen halcones en las asociaciones ganaderas que les informan quién vendió, quién compró y quién tiene animales de registro. Tienen choferes de camiones Thornton y jaulas, ganaderas con papeles falsificados, listos para mover 50 cabezas de ganado en una sola noche. Y lo más grave, tienen el control de los rastros municipales clandestinos o corruptos en estados vecinos, donde un toro premiado de $1.000.000 es sacrificado en minutos, despostado y convertido en carne anónima que se vende en los mercados de la Ciudad de México o Guadalajara al día siguiente. El animal deja de existir. Solo queda el dinero sucio. Para don Arnulfo Monreal, esta realidad era una llaga abierta. Él había visto cómo sus vecinos, hombres de trabajo de toda la vida,
se iban a la quiebra tras una sola noche de visita de estos depredadores. Había visto ranchos vacíos, corrales con las puertas abiertas golpeando con el viento, familias enteras desplazadas hacia Estados Unidos huyendo del miedo. Pero él se negaba a irse. La Candelaria no era solo un negocio, era su piel. Cada poste de la cerca lo había puesto su padre, cada pozo de agua lo había perforado él. Irse era morir en vida, por eso convirtió su rancho en una fortaleza. Luces con sensores de movimiento, perros de ataque, turnos de vigilancia entre sus hijos y sus peones de confianza. Vivían en una tensión perpetua, durmiendo con un ojo abierto y la pistola debajo de la almohada. El escenario de esta tragedia se completa con el factor climático. Zacatecas llevaba 3 años de sequía severa. La tierra roja estaba más seca que nunca. El polvo lo cubría todo. Las presas estaban al 20% de su capacidad. Mantener vivo al ganado en estas condiciones era una hazaña heroica. Don Arnulfo gastaba fortunas en pipas de agua y pacas de alfalfa traídas de otros estados para que sus animales no perdieran peso. El sultán, el toro Brahman, era el símbolo de esa resistencia. Mientras las vacas corrientes se enflacaban, el toro se mantenía majestuoso, gordo, brillante, gracias a los cuidados intensivos de la familia. Era un milagro biológico en medio del desierto. Y ese contraste, esa opulencia de carne y vida en medio de la escasez, fue lo que atrajo a los lobos. La banda que operaba en la región, conocida como los Carniceros de la Sierra, no era un grupo de improvisados. Su líder, el ex policía estatal corrupto, conocía perfectamente la zona porque años atrás había sido el encargado de patrullarla. Sabía que la delegación de policía más cercana estaba a 40 kilómetros y que, de todas formas, el comandante actual estaba en su nómina. Sabía que los caminos de terracería que conectaban La Candelaria con la carretera federal eran un laberinto que él podía navegar con los ojos cerrados. Para ellos, el robo de El Sultán no era solo por el dinero de la carne, era un trofeo. Robarle al viejo Monreal, el hombre más respetado y temido de la zona, era una demostración de poder. Era decir, aquí mandamos nosotros, y ni tus muros ni tu apellido te pueden proteger. La geografía de la huida también es crucial para entender lo que vendría después. Detrás del rancho, la llanura se rompe y comienza la Sierra de Órganos. Es un terreno de pesadilla para los vehículos, lleno de cañadas profundas, arroyos secos con piedras del tamaño de sandías y bosques de nopaleras impenetrables. Pero es el paraíso para quien sabe esconderse. Allí hay cuevas, hay minas abandonadas del siglo XIX. Hay tiros de mina verticales que bajan cientos de metros hacia la oscuridad absoluta. Es un territorio donde un cuerpo o un camión pueden desaparecer y no ser encontrados jamás. Los Monreal conocían esa sierra mejor que nadie. Allí habían cazado venado cola blanca y jabalí desde niños. Sabían dónde estaban los aguajes escondidos. Sabían por dónde podía pasar un caballo y por dónde no pasaba una camioneta. Esa sierra que los ladrones veían como su ruta de escape segura, se convertiría en su trampa. La noche del robo, el escenario estaba puesto con una perfección macabra. Era febrero, el mes del viento. Las ráfagas soplaban a 60 kilómetros por hora, levantando cortinas de polvo que reducían la visibilidad a cero, y lo más importante, enmascaraban cualquier ruido. El rugido del viento en los techos de lámina y en las ramas de los mezquites era ensordecedor. Fue la cobertura acústica perfecta para que el camión de los cuatreros se acercara sin ser oído. La naturaleza, indiferente como siempre en Zacatecas, conspiró a favor del crimen. Pero hay un elemento del escenario que los ladrones no tomaron en cuenta: la memoria de la tierra. En este rancho, las paredes de la casa grande están llenas de fotos antiguas en blanco y negro. Fotos de los abuelos de don Arnulfo, hombres con carrilleras cruzadas al pecho y carabinas 30-30 en la mano, que pelearon en la toma de Zacatecas junto a Pancho Villa. La sangre que corre por las venas de los Monreal no es sangre de comerciantes, es sangre de revolucionarios. Crecieron escuchando historias de cómo se defiende el honor a balazos. La modernidad, con sus leyes y sus derechos humanos, es una capa muy delgada en esta región. Si rascas un poco, debajo aparece el México bronco, el México bárbaro que nunca se fue del todo. El olvido institucional es el último actor en este escenario. La sensación de abandono en las comunidades rurales de Zacatecas es total. Cuando uno maneja por estas carreteras, ve retenes militares vacíos, patrullas de la Guardia Nacional que pasan rápido sin detenerse, y letreros de "se vende" en ranchos que antes eran prósperos. La gente sabe que el Estado ha claudicado. Saben que si llaman al 911, la operadora les hará preguntas estúpidas desde una oficina con aire acondicionado en la capital, y que la ayuda, si es que llega, llegará para levantar el reporte de los daños, nunca para prevenir el crimen.
Esta certeza de soledad fue lo que empujó a don Arnulfo a tomar la justicia en sus manos. No fue una decisión impulsiva, fue la única opción lógica en un mundo donde la ley es un fantasma. Así, Tierra Roja y Olvido no es solo una descripción poética, es la realidad física y política que permitió la masacre. Un desierto que esconde todo, un viento que tapa los gritos, una autoridad ausente, y una familia armada hasta los dientes, atrincherada en su tierra, esperando el más mínimo error de sus enemigos para liberar una furia contenida durante años. Los cuatreros entraron a La Candelaria pensando que entraban a un supermercado de carne. No sabían que estaban entrando a un campo de tiro diseñado por la historia y la geografía para aniquilarlos. El escenario estaba listo, las luces estaban apagadas por el corte eléctrico, y los actores estaban en sus posiciones. Solo faltaba que se cortara la soga de seda de El Sultán para que la obra de terror comenzara. Y en Zacatecas, las obras de terror no tienen intermedios ni finales felices, solo tienen desenlaces definitivos bajo el sol implacable. La noche del 14 de febrero cayó sobre el rancho La Candelaria, no como un manto de paz, sino como una mortaja de polvo. En esta región de Zacatecas, febrero es conocido como el mes loco, y esa noche el clima hizo honor a su nombre. Un frente frío bajó de la sierra, chocando con el aire caliente del valle, creando rachas de viento de 70 kilómetros por hora, que aullaban entre los huizaches y hacían vibrar los techos de lámina de las bodegas. Ese ruido, ese rugido constante de la naturaleza, fue el cómplice perfecto que los criminales estaban esperando. Anuló la acústica. El ladrido de un perro o el crujido de una rama seca eran imposibles de escuchar bajo el estruendo del vendaval. A las 2 de la mañana, la oscuridad era absoluta. La luna nueva se había escondido detrás de nubes densas cargadas de estática, dejando al rancho sumido en una negrura de boca de lobo. El incidente comenzó con una precisión quirúrgica que denotaba entrenamiento policial o militar. Los 11 hombres que llegaron a la propiedad no entraron rompiendo portones ni disparando al aire. Eran profesionales del abigeato. Llegaron a pie primero, dejando el camión Thornton y las 2 camionetas de escolta a 1 kilómetro de distancia, con los motores apagados para no alertar a nadie. Se acercaron al perímetro norte del rancho, la zona más alejada de la casa principal, donde se encontraban los corrales de manejo especial. Iban vestidos con ropa táctica negra, pasamontañas y botas con suelas de goma para amortiguar los pasos. Llevaban herramientas de corte hidráulico, capaces de rebanar cadenas de acero endurecido como si fueran de mantequilla, y llevaban algo mucho más insidioso en sus mochilas: carne fresca de primera calidad, inyectada con una dosis letal de carbofurano, un pesticida agrícola que detiene el corazón en cuestión de minutos. Los guardianes de El Sultán eran 3 pastores ganaderos australianos: Bala, Sombra y Rojo. Perros de trabajo, leales hasta la muerte, entrenados para enfrentar coyotes y extraños. Pero el instinto del hambre es traicionero. Cuando los intrusos lanzaron los trozos de carne por encima de la cerca, los perros, confundidos por el viento y atraídos por el olor a sangre fresca, cometieron el error fatal. No hubo ladridos de alerta, no hubo pelea. Solo hubo el sonido húmedo de la masticación, seguido, 2 minutos después, por convulsiones silenciosas y espuma en el hocico. Los 3 animales murieron retorciéndose en el polvo, traicionados por su propia naturaleza. Con los centinelas biológicos neutralizados, la vía estaba libre. El siguiente obstáculo era humano. Don Chuy, el velador de 65 años, estaba en su caseta, una pequeña construcción de bloque cerca de la entrada de servicio. No estaba dormido, estaba despierto, escuchando la radio de pilas, calentando café en una parrilla eléctrica, pero estaba sordo por el viento y ciego por la oscuridad. Los asaltantes no le dieron oportunidad. Rompieron la puerta de la caseta de una patada. Antes de que el viejo pudiera siquiera levantar la vista o alcanzar el machete que tenía recargado en la pared, recibió un culatazo de rifle AR-15 en la sien. El golpe lo derribó de la silla. Lo que siguió fue una demostración de crueldad innecesaria. No bastaba con amarrarlo, querían inhabilitarlo. Lo patearon en el suelo, le rompieron las costillas y le dislocaron el hombro. Lo amordazaron con cinta industrial gris y lo dejaron tirado en un rincón, sangrando, mirando con un solo ojo hinchado cómo los hombres tomaban las llaves de los candados. «Si te mueves, viejo, te quemamos vivo aquí mismo», le susurró el líder, el carnicero, con un aliento que apestaba a tabaco y maldad. Con el campo despejado dieron la señal por radio. El camión Thornton, un Freightliner viejo pero potente, con la caja modificada y reforzada con acero, avanzó por la brecha sin luces. El conductor manejaba con visores nocturnos. El vehículo entró al patio de maniobras en reversa, alineando la rampa trasera con la puerta del corral de El Sultán. El toro estaba inquieto. Los animales sienten la muerte y el peligro en el aire.
Cuando los hombres encendieron las linternas y entraron a su corral, el semental de 1,200 kilos bufó y rascó la tierra, bajando la cabeza listo para embestir. Era una bestia magnífica y terrible. Pero los cuatreros no jugaban limpio. Usaron chuzos eléctricos, varas largas que descargan 50,000 voltios. ¡Zap! El primer toque en el flanco hizo que el toro saltara y bramara de dolor. El segundo toque en los cuartos traseros lo desorientó. Entre 6 hombres, usando cuerdas y electricidad, empujaron al gigante hacia la rampa. El sultán resbaló, luchó, golpeó las paredes de madera del camión con una fuerza que hizo temblar el chasis, pero finalmente fue vencido. Cerraron la puerta metálica de la jaula. El robo estaba consumado. Se habían llevado el corazón del rancho en menos de 20 minutos. El convoy desapareció en la noche, tragado por el polvo y el viento, llevándose un patrimonio de años y dejando atrás un rastro de destrucción. El amanecer en Zacatecas es cruel porque la luz no llega poco a poco. Estalla. A las 6:30 de la mañana, el sol golpeó los llanos con una claridad hiriente. Don Arnulfo Monreal, que solía levantarse antes que el sol, notó algo extraño desde la ventana de su cocina. No se escuchaban los ladridos de Rojo pidiendo el desayuno. Y la puerta del corral de manejo, esa puerta que él mismo había cerrado con doble candado la noche anterior, estaba oscilando, abierta, golpeando contra el poste con el viento que empezaba a calmarse. ¡Clang! 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 Sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. Salió de la casa con su taza de café en la mano, todavía en pantuflas, pero a medio camino echó a correr. Lo primero que encontró fueron los perros. Ver a sus animales, compañeros de jornada, tiesos y con los ojos abiertos, cubiertos de moscas tempraneras, le rompió el alma. Pero siguió corriendo. Llegó a la caseta. Encontró a don Chuy semi-inconsciente, en un charco de orina y sangre seca. ¡Hijos de perra!, gritó don Arnulfo. Sus gritos despertaron a sus hijos, Rogelio y Esteban, que salieron de la casa principal armados con pistolas, pensando que el ataque seguía en curso. Ayudaron al viejo velador, le dieron agua, limpiaron sus heridas. Don Chuy, llorando de vergüenza e impotencia, solo pudo balbucear: «El toro, patrón. Se llevaron al toro. Eran muchos. Tenían armas largas». Don Arnulfo caminó hacia el corral vacío. Entró. El suelo estaba revuelto, marcado por las pezuñas de El Sultán, que había luchado por no subir. Vio las marcas de las botas militares, vio colillas de cigarro, y vio la rampa de tierra donde habían atracado el camión. Se paró en el centro del espacio vacío. La ausencia del animal era física, pesada. Era como si le hubieran robado un hijo. «Papá, ¿llamamos a la policía?», preguntó Rogelio, llegando a su lado, pálido de rabia. Don Arnulfo tardó en contestar. Miró el horizonte. Miró la sangre en la caseta. Miró a sus perros muertos. «Llama», dijo finalmente. «Vamos a hacer las cosas como se debe. Por última vez». Ese fue el inicio de la falla. La policía estatal tardó 4 horas en llegar. 4 horas cruciales en las que el camión con el toro podría haber cruzado 2 estados. Cuando finalmente apareció la patrulla, una camioneta pick-up sucia y abollada, bajaron 2 oficiales. El comandante a cargo, un hombre gordo con el uniforme manchado de salsa y una actitud de aburrimiento total. Ni siquiera sacó su arma. Sacó una libreta arrugada. Don Arnulfo los recibió en la entrada. Se llevaron un semental Brahman de registro. Vale $1,000,000. Y golpearon a mi trabajador casi hasta matarlo. Se fueron rumbo a la Sierra de Órganos. Todavía están frescas las huellas, explicó don Arnulfo señalando el camino. El comandante se rascó la cabeza mirando las huellas con desinterés. Híjole, don. Pues sí parece que fue un camión grande. Pero la sierra es jurisdicción federal. O tal vez ya cruzaron a Durango. Está difícil. ¿Cómo que está difícil?, intervino Esteban apretando los puños. Son las únicas huellas en 10 kilómetros. Si se suben a la patrulla ahorita, los alcanzan. Ese camión va pesado, no puede ir rápido. El oficial soltó una risita cínica. Mire, joven, no es tan fácil. Necesitamos una orden de persecución. Necesitamos que vengan los peritos a levantar evidencia. Ustedes tienen que ir a Fresnillo a poner la denuncia formal en el Ministerio Público. Tienen que llevar los papeles del toro, las facturas, las fotos, y pues a ver si el fiscal les asigna un agente investigador. Eso toma unos 3 o 4 días. Don Arnulfo sintió que la sangre le hervía en las sienes. Estaba escuchando el guión de la impunidad. Sabía lo que significaba 3 o 4 días. Significaba nunca. «Comandante», dijo el patriarca, bajando la voz a un tono peligrosamente suave. «Le estoy diciendo que golpearon a un anciano y mataron a mis perros. Eso es allanamiento, lesiones, crueldad animal y robo calificado.
¿No va a hacer nada? ¿No va a radiar a las carreteras para que detengan cualquier camión ganadero? El policía se acercó un poco más, invadiendo el espacio personal de don Arnulfo. Bajó la voz, poniéndose en modo conspirador. Mire, don Arnulfo, entre nos. Usted sabe cómo está la cosa. Esa gente, los que se llevan este tipo de ganado, no son raterillos, son gente pesada. Si yo me meto a la sierra a buscarlos, a mí me regresan en bolsas de plástico. Yo tengo familia, y la verdad, es solo una vaca. El seguro se la paga, no se busque problemas de a gratis. Es solo una vaca. Esa frase fue el detonante. Fue el momento exacto en que el contrato social se rompió en 1000 pedazos. El Estado, representado por ese hombre mediocre y cobarde, le estaba diciendo que su propiedad, su esfuerzo y su dignidad no valían el riesgo. Le estaba diciendo que los criminales tenían más derechos que las víctimas. Le estaba confirmando que en Zacatecas, la ley es solo una sugerencia para los tontos que pagan impuestos. Don Arnulfo miró al comandante con una frialdad que hizo que el oficial diera un paso atrás instintivamente. Los ojos del viejo ya no tenían súplica, tenían sentencia. «Tiene razón, comandante», dijo don Arnulfo. Usted tiene familia. Váyase a cuidarla. Váyase a su oficina a llenar papeles y a tomar café. No se preocupe por nosotros. El policía, aliviado por no tener que trabajar, sonrió. Así me gusta, don. Que entienda razones. Vayan mañana a Fresnillo a poner la denuncia. Ahí estamos para servirle. Se subieron a la patrulla y se fueron, levantando polvo, dejando atrás a una familia destrozada pero repentinamente unida por una nueva claridad. Cuando el vehículo oficial desapareció en la curva, don Arnulfo escupió al suelo, borrando la huella de la bota del policía. La ley falló, dijo, volviéndose hacia sus hijos. La ley no existe. Estamos solos. Rogelio miró a su padre. ¿Qué hacemos, papá? Don Arnulfo caminó hacia el cuerpo de Rojo, el perro muerto. Lo acarició por última vez. Luego se levantó. Vamos a hacer lo que hacían mis abuelos. Vamos a aplicar la ley del rancho. Si el gobierno no quiere entrar a la sierra por miedo, nosotros vamos a entrar por coraje. Miró a Esteban. Saca el mapa topográfico. Quiero saber dónde están los aguajes viejos en la Cañada del Muerto. Ese camión tiene que enfriarse. No pueden viajar de día. Están escondidos. Y nosotros vamos a caerles encima antes de que anochezca. El incidente había sido una tragedia. La falla de la autoridad había sido una farsa. Pero esa farsa liberó a los Monreal de cualquier atadura moral o legal. Ya no eran ciudadanos esperando justicia, eran cazadores buscando presa. La transformación fue instantánea. El miedo se convirtió en estrategia, el dolor se convirtió en combustible. Entraron a la casa no para llorar, sino para abrir el armario de las armas. Iban a recuperar su toro, o iban a morir intentándolo, pero no iban a permitir que 11 bastardos se rieran de ellos mientras comían carne robada. La burocracia había firmado la sentencia de muerte de los ladrones. Los Monreal solo serían los ejecutores. En ese momento, el rancho La Candelaria dejó de ser una empresa ganadera y se convirtió en un cuartel general de guerra. Cuando la patrulla de la policía estatal desapareció en la curva del camino, dejando tras de sí una estela de polvo y cinismo, en el rancho La Candelaria ocurrió una transformación química. El aire, que hasta ese momento había estado cargado de impotencia y frustración, se volvió eléctrico. Don Arnulfo Monreal no perdió un segundo en lamentaciones. Entró a su despacho con el paso firme de un general que regresa al frente de batalla. Sus 3 hijos, Rogelio, Esteban y Luis, lo siguieron en silencio, sabiendo que la democracia se había terminado en la puerta de la casa y que ahora entraban en una dictadura de supervivencia. El viejo abrió el armario de madera de mezquite con doble fondo. El olor que salió de allí no fue a naftalina o a papel viejo. Fue el aroma acre y dulce del aceite para armas Hobbs No. 9. Un perfume que en el norte de México significa seguridad. La selección del arsenal no fue un acto aleatorio de agarrar lo que sea. Fue una ceremonia estratégica. Don Arnulfo sabía que se enfrentaban a hombres con armas automáticas, probablemente AK-47 y AR-15, capaces de escupir 30 balas en 3 segundos. Ellos, los Monreal, no tenían esa capacidad de fuego. Sus armas eran herramientas de precisión, rifles de cerrojo y palanca diseñados para cazar venados a 300 metros, o para matar coyotes que amenazaban a los becerros. Tenían desventaja en volumen, pero tenían ventaja en alcance y en conocimiento del terreno. Don Arnulfo sacó primero la joya de la familia. Un rifle Winchester modelo 70, calibre 30-06, con una mira telescópica Leupold de alta gama. «Este es para ti, Esteban», dijo, entregándoselo a su hijo mediano, el que tenía el pulso más firme y la paciencia de un monje. «Tú eres los ojos. Si ves un arma larga apuntando hacia nosotros, no preguntes, tiras al bulto». Luego sacó 2 carabinas 30-30, las clásicas Winchester de la Revolución,
Armas de palanca que, aunque viejas, son infalibles en distancias medias y tienen un poder de parada capaz de derribar a un caballo. Se las dio a Rogelio y a Luis. Estas no se traban con el polvo, les recordó. No desperdicien plomo, un tiro, una caída. Para él, don Arnulfo eligió una escopeta Remington 870 calibre 12 y su vieja pistola Colt 1911 calibre .45 fajada al cinto. Era el armamento de un equipo de defensa rural, no de un comando, pero en las manos correctas. Esas armas eran letales, llenaron las cartucheras. El sonido de los cartuchos entrando en las recámaras, clic-clac, funcionó como un ritual de paso. Dejaron de ser ganaderos preocupados por el precio del forraje y se convirtieron en verdugos. La logística de la persecución fue el siguiente paso. Don Arnulfo descartó inmediatamente el uso de las camionetas. El motor se oye a 5 kilómetros en la sierra, explicó. Y las llantas no pasan por donde vamos a ir. Vamos a caballo. Ensillaron a los 4 mejores animales del rancho. Caballos cuarto de milla, fuertes, acostumbrados a las piedras y a las espinas. En las alforjas no metieron comida, solo agua y un poco de carne seca. No planeaban un picnic, planeaban una ejecución rápida. Antes de montar, don Arnulfo reunió a sus hijos en el patio. El sol del mediodía caía a plomo, haciendo brillar el sudor en las frentes de los hombres y el metal de los rifles. «Escuchen bien», dijo el patriarca, con una voz baja que obligaba a prestar atención. «No vamos a detenerlos para leerles sus derechos. No somos policías. Esos hombres entraron a nuestra casa, golpearon a nuestra gente y nos robaron. En el momento en que cruzaron esa cerca, perdieron su derecho a regresar a casa. Si los encontramos, no quiero dudas. El que duda, se muere. ¿Estamos claros?» Los 3 hijos asintieron. No había miedo en sus ojos, solo una determinación fría heredada de la sangre. Salieron del rancho al trote, sin mirar atrás. Las mujeres de la casa se quedaron en el porche, rezando el rosario, sabiendo que tal vez no volverían a verlos, o que si volvían, ya no serían los mismos hombres. El rastreo comenzó en el punto exacto donde el camión había salido de la propiedad. Don Arnulfo tomó la delantera. A pesar de sus 70 años, tenía la vista de un halcón. Se bajó del caballo para examinar la tierra. El viento de la noche anterior había borrado las huellas superficiales, pero un camión cargado con un toro de 1,200 kilos deja una marca profunda que el viento no puede borrar. «Miren aquí», señaló el viejo, apuntando a una piedra grande que había sido triturada por un neumático dual. «Iban pesados, el camión va sufriendo, no pueden ir rápido». Siguieron el rastro por la brecha principal durante 5 kilómetros, hasta que llegaron a una bifurcación. El camino ancho seguía hacia la carretera federal, hacia la civilización. El camino angosto, una simple cicatriz de tierra entre matorrales espinosos, se desviaba hacia la sierra de Órganos. Las huellas del camión giraban hacia la sierra. «Se confiaron», murmuró Esteban ajustando su sombrero. «Creyeron que por aquí no los buscaría la policía». «La policía no», contestó don Arnulfo. «Pero nosotros sí». Se metieron a la boca del lobo. Entrar a la sierra de Órganos es entrar a un mundo diferente. El paisaje cambia dramáticamente. Las llanuras abiertas dan paso a cañones estrechos flanqueados por columnas de roca basáltica que parecen tubos de un órgano gigante de iglesia, de ahí el nombre. Es un terreno laberíntico, lleno de sombras, cuevas y ecos, un lugar perfecto para una emboscada. Los Monreal avanzaban en fila india con los rifles cruzados sobre la montura, escaneando las alturas. Sabían que los halcones podrían estar vigilando desde las crestas, pero también sabían que los delincuentes modernos dependen demasiado de la tecnología. Usan radios, celulares y drones. Los Monreal usaban el silencio. Habían dejado sus teléfonos en el rancho. Se comunicaban con señas de mano y silbidos bajos que imitaban a las codornices. A las 2 horas de camino encontraron la primera señal de error de los cuatreros. En una curva cerrada del camino, donde la brecha se hacía angosta entre 2 paredes de roca, encontraron pintura roja raspada en una piedra saliente. El camión había rozado la pared. Don Arnulfo desmontó y tocó la pintura. Estaba fresca, y en el suelo vio algo más. Estiércol fresco. Lo olió. No era estiércol de vaca de agostadero, seco y fibroso. Era estiércol de animal alimentado con grano y melaza. Era de El Sultán. «Estuvieron aquí hace menos de 3 horas», dijo don Arnulfo, volviendo a montar. Se detuvieron a revisar el golpe del camión. «Están nerviosos. Un conductor nervioso comete errores». El ascenso se hizo más duro. El calor era sofocante, rebotando en las piedras rojas. Los caballos resoplaban cubiertos de espuma blanca, pero los jinetes no daban tregua. La rabia es un combustible poderoso.
Rogelio, el mayor, iba pensando en don Chuy, el velador, escupiendo dientes. Pensaba en la humillación de ver al policía burlándose de ellos. Cada metro que avanzaban era una recuperación de su dignidad. No se trataba solo del toro. Se trataba de demostrar que en la Candelaria no se entra sin invitación. Luis, el más joven, iba atrás, cubriendo la retaguardia. Era el más inexperto, pero tenía el mejor oído. De repente soltó un silbido corto. La columna se detuvo al instante. Luis señaló hacia el suelo, a un lado del camino, entre unos huizaches. Había una botella de plástico. Una botella de agua vacía, aplastada. La etiqueta estaba limpia, sin polvo. Don Arnulfo se acercó. Era una marca de agua que no se vendía en las tienditas del pueblo cercano. Era agua de tienda de conveniencia de ciudad. «Son forasteros», confirmó el viejo. «O gente que viene de paso. Tiraron la basura sin pensar. Creen que el desierto es su basurero». Siguieron avanzando, pero ahora con más cautela. Don Arnulfo sabía hacia dónde se dirigían. Más adelante, la brecha terminaba en un callejón sin salida natural, conocido como la Cañada del Muerto. Era un lugar antiguo, con una mina abandonada del siglo XIX, y unos corrales de piedra derrumbados que usaban los revolucionarios para esconder caballos. Era el único lugar en 20 kilómetros a la redonda donde se podía esconder un camión tortón para que no fuera visto desde el aire o desde la carretera. «Van a la mina», dijo don Arnulfo a sus hijos. «Quieren enfriar el camión hasta que caiga la noche para salir a la carretera federal. Piensan transbordar al toro ahí». El plan de ataque se formó en la mente del patriarca mientras cabalgaban. No podían llegar por el camino principal. Los estarían esperando. Tenían que rodear. Tenían que subir por las crestas de los cerros, por donde solo las cabras y los locos se atreven a caminar, para caerles desde arriba. «Vamos a desmontar aquí», ordenó don Arnulfo cuando estuvieron a 2 kilómetros de la cañada. «Dejamos los caballos amarrados en este arroyo seco. Seguimos a pie». Dejar los caballos fue doloroso. Significaba perder su medio de escape, pero era necesario. El ruido de los cascos sobre la piedra suelta los delataría. A partir de ese punto se convirtieron en fantasmas. La subida a pie fue una tortura física. Cargando los rifles pesados, las municiones y el agua, tuvieron que escalar laderas de 45 grados llenas de nopaleras y lechuguillas, plantas con espinas duras que atraviesan la mezclilla y la piel. No se quejaron, el sudor les corría por la espalda y les ardía en los ojos, pero no se detuvieron. Se movían con la técnica del cazador. Paso, pausa, escucha, paso. Esteban, con el rifle de francotirador, iba buscando posiciones de tiro. Rogelio y Luis llevaban los machetes en la mano para cortar ramas sin hacer ruido. Don Arnulfo iba al frente, impulsado por una fuerza que no era física, sino moral. Después de una hora de escalada silenciosa, llegaron a la cresta que dominaba la Cañada del Muerto. Se arrastraron pecho a tierra los últimos 10 metros, ignorando las piedras calientes y las hormigas, hasta asomarse al borde del precipicio, y ahí estaban. Abajo, en el fondo del cañón, a unos 200 metros de distancia vertical, estaba el camión tortón blanco. Lo habían metido de reversa bajo la sombra de un gran mezquite y una red de camuflaje improvisada. Alrededor del camión había movimiento. Don Arnulfo sacó sus binoculares. Contó. 1, 2, 3, 7, 11 hombres. Estaban relajados. Demasiado relajados. Habían bajado la guardia. Tenían música puesta, aunque baja. Habían encendido una fogata pequeña para calentar comida. Se pasaban botellas de tequila. Se reían. Celebraban su golpe maestro. Y en un corral de piedra improvisado al lado del camión estaba el sultán. El toro se veía cansado, con la cabeza baja, pero vivo. Al ver al animal, a don Arnulfo se le escapó un suspiro tembloroso. Estaba vivo. Pero luego vio algo que le heló la sangre y le quitó cualquier duda moral que pudiera haber tenido. Uno de los ladrones, un tipo gordo con una camiseta de tirantes, se acercó al toro con una vara eléctrica. Le dio un toque en el hocico solo para verlo saltar. Los otros se rieron a carcajadas. Estaban torturando al animal por diversión. Don Arnulfo bajó los binoculares. Su rostro ya no era el de un ganadero. Era el de un juez dictando sentencia de muerte. Se volvió hacia sus hijos. Rogelio y Luis estaban pálidos, apretando las mandíbulas. Esteban ya estaba desplegando el bípode de su rifle Winchester. 30 cesis sobre una roca plana, ajustando la mira telescópica, calculando la caída de la bala y el viento. «¿Los ves a todos, Esteban?», susurró el padre. «Los tengo, apá», respondió el hijo con el ojo pegado a la mira. «El gordo de la vara eléctrica está a tiro limpio». «Bien», dijo don Arnulfo. «No disparen todavía.
Vamos a rodearlos. Rogelio, tú y Luis bajen por la ladera norte, con cuidado. Ciérrenles la salida del cañón. Que no puedan sacar el camión. Yo me quedo aquí arriba con Esteban para darles cobertura. La preparación había terminado. El rastreo había sido perfecto. Los rastreadores habían encontrado a su presa. Ahora comenzaba la ejecución. Los cuatreros abajo seguían riendo, ignorantes de que 4 cañones de alto poder los estaban apuntando desde las alturas y de que sus nombres ya estaban escritos en la lista de los muertos. El sol empezaba a bajar, pintando las rocas de un rojo sangre que presagiaba lo que estaba por venir. En la mente de don Arnulfo ya no había vuelta atrás. No iba a haber advertencias. No iba a haber tiros al aire. Iban a barrer la basura de su tierra. Cuando escuches mi disparo, Esteban, susurró el viejo cargando su escopeta con postas de venado, aunque él estaba demasiado lejos para usarla todavía. Era más un acto reflejo. Cuando yo lo diga, le vuelas la cabeza al que tiene la vara. El silencio del desierto se hizo absoluto, pesado, conteniendo la respiración antes del estruendo. El tiempo en la cañada del muerto pareció detenerse, congelado en ese instante suspendido entre la vida y la muerte. Arriba, en la cresta rocosa, Esteban Monreal tenía el ojo derecho pegado a la mira telescópica Leupold de su rifle Winchester. Su mundo se había reducido a un círculo de cristal con una cruz negra en el centro. A través de esa lente, veía con una claridad aterradora el rostro sudoroso y vulgar del hombre que sostenía la vara eléctrica junto al toro. Veía cómo se reía, cómo la grasa de su cuello se movía con las carcajadas, ignorante de que un proyectil de punta hueca calibre 30-06 estaba a punto de cruzar los 200 metros que los separaban a una velocidad supersónica. A su lado, don Arnulfo, el patriarca, observaba la escena con binoculares, inmóvil como una estatua de sal. No había odio en su rostro, solo una concentración absoluta. Era el juez esperando para bajar el martillo. Abajo, la fiesta de los cuatreros continuaba. Ajena a la sentencia, la música de banda seguía sonando en la radio de la camioneta, y el olor a carne asada subía por las paredes del cañón. Viento del oeste, 3 kilómetros por hora, susurró Esteban para sí mismo, ajustando milimétricamente el cañón hacia la izquierda para compensar la deriva. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire caliente y seco de la sierra, y luego soltó el aire despacio, relajando cada músculo de su cuerpo hasta quedar vacío. En ese espacio entre 2 latidos del corazón, su dedo índice acarició el gatillo. Don Arnulfo bajó los binoculares y murmuró una sola palabra. ¡Fuego! El estruendo del disparo no sonó como un tiro normal. Debido a la acústica cerrada de las paredes de piedra basáltica, sonó como si el cielo se hubiera partido en 2. ¡Bram! El efecto fue instantáneo y devastador. Abajo, la cabeza del hombre que torturaba al toro se sacudió violentamente hacia atrás en una nube roja. Cayó como un costal de cemento sin soltar la vara eléctrica, muerto antes de que sus rodillas tocaran el suelo. El silencio que siguió duró menos de un segundo, pero fue el segundo más largo de la historia. Los otros 10 hombres se quedaron paralizados, con las botellas de cerveza a medio camino de la boca, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Sus cerebros no registraban ataque, registraban accidente o rayo, pero entonces el eco del disparo retumbó en las paredes del cañón. Bram, 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 y la realidad les cayó encima. ¡Nos están tirando!, gritó alguien rompiendo el hechizo. El caos estalló. Los cuatreros soltaron las cervezas y corrieron hacia sus armas, que estaban recargadas en las llantas del camión o tiradas en el suelo. Fue entonces cuando la trampa se cerró por completo. Desde la entrada del cañón, donde Rogelio y Luis se habían posicionado ocultos tras unas rocas grandes, comenzaron a disparar con sus carabinas 30-30. ¡Paco! 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 El sonido seco y rítmico de las carabinas de palanca se unió al trueno del rifle de alto poder de Esteban desde las alturas. Los ladrones estaban atrapados en un fuego cruzado perfecto, una L mortal. Las balas golpeaban la tierra alrededor de ellos, levantando géiseres de polvo rojo, o impactaban contra la carrocería del camión Thornton, haciendo saltar chispas y esquirlas de pintura. 2 hombres cayeron en esa primera ráfaga de confusión, heridos en las piernas, arrastrándose y gritando, buscando desesperadamente una cobertura que no existía. El líder de la banda, el ex policía apodado El Carnicero, fue el único que reaccionó con instinto táctico. Se lanzó al suelo, rodando hasta quedar detrás del eje trasero del camión. ¡Al camión! ¡Suban al camión y sálganse de aquí!, aullaba, disparando su cuerno de chivo hacia las alturas. Una ráfaga inútil que solo sirvió para cortar ramas de mezquite muy por encima de las cabezas de los Monreal. El conductor del Thornton, un hombre joven y pánico, intentó obedecer. Corrió hacia la cabina del camión,
Abrió la puerta y saltó al asiento del conductor. Giró la llave. El motor diésel rugió, cobrando vida. Arriba, Esteban vio el humo negro salir del tubo de escape vertical del camión. «El chofer», dijo don Arnulfo con calma. «Páralo, Esteban. Que no muevan ese camión». Esteban accionó el cerrojo de su Winchester, expulsando el casquillo caliente y cargando una nueva bala. Clac, clac. Centró la mira no en el conductor, sino en el bloque del motor, justo donde sabía que estaban los inyectores y la bomba de diésel. Pero luego corrigió. El camión era demasiado grande. Podría avanzar unos metros y bloquear la salida o atropellar a alguien. Tenía que ser definitivo. Subió la mira hacia el parabrisas. El conductor estaba metiendo la primera velocidad, con los ojos desorbitados, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor. Esteban disparó. El parabrisas del camión se estrelló en una telaraña blanca con un agujero limpio en el centro. La cabeza del conductor cayó sobre el volante, haciendo sonar el claxon. ¡Honk! El sonido constante y lúgubre del claxon se sumó a la cacofonía de los disparos y los gritos, creando una banda sonora infernal. El camión dio un tirón y se apagó. La vía de escape estaba muerta. Ahora eran ratas en un barril. Los cuatreros restantes, unos 7 hombres todavía con capacidad de combate, intentaron organizarse, se parapetaron detrás de las llantas del camión y detrás de las rocas del corral improvisado. Empezaron a disparar en automático hacia todas partes. ¡Ratatatatata! ¡Ratatatatata! El cañón se llenó de humo y ruido. Las balas de AK-47 golpeaban las rocas cerca de don Arnulfo, silbando como avispas furiosas. ¡Abajo!, gritó el viejo agachándose tras la cresta. «Dejen que gasten parque. No tienen a qué tirarle». La ventaja de la altura era obscena. Los ladrones tenían que exponerse para disparar hacia arriba, y cada vez que uno asomaba la cabeza o el torso, se convertía en un blanco para Esteban o para los rifles de Rogelio y Luis que disparaban desde el flanco. Era una matanza metódica. No era una película de acción donde los héroes esquivan balas, era una ejecución técnica. Uno de los ladrones intentó correr hacia la salida del cañón, pensando que podía romper el cerco a pie. Corrió en zigzag, disparando su pistola. Rogelio, desde su posición abajo, lo esperó. Con la frialdad de quien caza conejos, siguió su carrera con la mira abierta de su 30-30. Adelantó el disparo medio metro, apretó el gatillo. El hombre corrió hacia la bala. Cayó de bruces, levantando una nube de tierra y ya no se movió. Quedaban 6. «Son los Monreal», gritó uno de los bandidos, reconociendo finalmente quién los atacaba. «Es el viejo Arnulfo». El miedo en su voz era palpable. Saber que no era la policía sino los dueños del rancho cambiaba todo. Con la policía se puede negociar. Con un ranchero agraviado, no. El carnicero, viendo que sus hombres caían uno a uno, intentó una jugada desesperada y vil. Miró hacia el corral de piedra donde el sultán, el toro Brahman, estaba arrinconado, con los ojos blancos de terror, girando en círculos ante el ruido de la guerra. «¡Maten al toro!», gritó el líder criminal. «Si no es nuestro, no es de nadie. Denle al toro». Levantó su rifle para dispararle al animal, buscando hacerle daño a don Arnulfo donde más le dolía. Pero don Arnulfo había anticipado la maldad humana. Había estado esperando exactamente ese movimiento. Desde la altura, el viejo patriarca se levantó, exponiéndose al fuego enemigo. Apoyó su escopeta Remington en una roca, aunque estaba fuera de rango efectivo para matar. El ruido y la lluvia de plomo servirían de distracción, pero fue Esteban quien hizo el tiro milagroso. Vio al líder apuntando al animal. No tenía un tiro limpio a la cabeza del hombre porque estaba parcialmente cubierto por el chasis. Apuntó a su mano, al guardamanos del rifle. ¡Bram! La bala destrozó el mecanismo del AK-47 de El Carnicero y le arrancó 3 dedos de la mano izquierda. El hombre soltó el arma aullando de dolor, agarrándose el muñón sangrante. El toro se salvó por milímetros. «¡Ríndanse!», gritó don Arnulfo desde arriba, su voz resonando como la de un profeta bíblico amplificada por las paredes de piedra. «Tiren las armas y salgan con las manos en la nuca». Abajo, el silencio regresó momentáneamente. Solo se oía el claxon del camión que seguía sonando bajo el peso del conductor muerto. Los 4 hombres que quedaban ilesos y el líder herido se miraron. Estaban rodeados, estaban superados, no tenían salida. «¡Nos rendimos!», gritó uno, tirando su pistola lejos. «Ya no disparen, nos entregamos». Salieron despacio de detrás del camión con las manos en alto, temblando. El carnicero salió al último, pálido, apretándose la mano destrozada contra el pecho. Don Arnulfo miró a sus hijos.
Rogelio y Luis salieron de su escondite y avanzaron hacia los prisioneros, con los rifles apuntando al pecho. Esteban se quedó arriba, cubriendo, sin quitar el ojo de la mira. Don Arnulfo comenzó a bajar por la ladera, deslizándose entre las piedras, con la pistola Colt 45 en la mano derecha. Tardó 10 minutos en bajar, 10 minutos en los que los prisioneros rezaron a todos los santos que conocían. Cuando el viejo llegó al fondo del cañón, el aire olía a pólvora quemada, a sangre, a diésel y a miedo. El claxon del camión finalmente dejó de sonar, cuando Rogelio abrió la puerta y empujó el cuerpo del conductor a un lado. Don Arnulfo caminó hasta quedar frente a el carnicero. El ex policía lo miró con odio y miedo. «Usted no puede hacernos nada, viejo», dijo el criminal, intentando recuperar algo de autoridad. «Soy excomandante. Si nos toca un pelo, se le viene la federal encima. Llévenos a la delegación. Ya perdimos. Ya ganaron ustedes». Don Arnulfo lo miró con una lástima infinita. Miró a el sultán en el corral. El toro estaba ileso, aunque nervioso. Luego miró a sus perros muertos en su memoria. Miró a don Chuy en el hospital. «Te equivocas, muchacho», dijo don Arnulfo suavemente. «Si te llevo a la delegación, en 2 días estás fuera. Y en 1 semana regresas a quemar mi rancho y a matar a mis nietos. Tú conoces el sistema. Tú eres el sistema». El carnicero abrió los ojos desmesuradamente. Entendió. «No, espere, don Arnulfo. Tengo dinero. Tengo mucho dinero escondido, se lo doy todo». Don Arnulfo negó con la cabeza. «En Zacatecas el dinero no compra el sueño tranquilo». Se volvió hacia sus hijos. «Revisen al toro, vean si puede caminar». «Está bien, apá», dijo Luis revisando al animal. «Solo está asustado y tiene unas quemaduras de la electricidad, pero no tiene balazos». Don Arnulfo asintió. Luego se volvió hacia los 5 hombres arrodillados en la tierra. «Ustedes eligieron este camino», les dijo. «Ustedes vinieron a mi casa. Ustedes trajeron la guerra. Yo solo la estoy terminando». Lo que sucedió en los siguientes minutos en la Cañada del Muerto no fue una batalla, fue una limpieza. No hubo sadismo, ni tortura, ni palabras de burla. Fue la aplicación fría y mecánica de la justicia de rancho. Los Monreal sabían que no podían dejar testigos. Sabían que dejar vivo a uno solo de esos hombres significaba firmar su propia sentencia de muerte y la de su familia en el futuro. El sonido de 5 disparos secos, espaciados, puso fin al asunto. El eco de los últimos tiros se desvaneció lentamente, absorbido por las rocas rojas. El sol finalmente se ocultó detrás de la sierra, sumiendo el cañón en una sombra morada. Don Arnulfo enfundó su pistola. Se sentía 100 años más viejo, pero su mano no temblaba. «Carguen al toro en el camión», ordenó, su voz sonando hueca. «Vamos a llevarlo a casa. Y luego vamos a desaparecer todo esto. Aquí no pasó nada. Aquí solo vino el viento». El clímax había terminado. La adrenalina empezaba a bajar, dejando paso a la náusea y a la realidad brutal de lo que acababan de hacer. Habían cruzado la línea. Ya no eran simples ganaderos. Eran sobrevivientes en una tierra sin ley, y sus manos estaban manchadas con una sangre que nunca se quitaría, ni con toda el agua de las presas vacías de Zacatecas. Pero el sultán volvería a su corral, y esa noche, en el rancho La Candelaria, nadie entraría a robar. Cuando el último eco del disparo de Gracia se disolvió en las paredes de piedra de la Cañada del Muerto, lo que descendió sobre el lugar no fue la paz, sino una pesadez atmosférica que aplastaba el pecho. La noche había caído por completo sobre la Sierra de Órganos. La luna, que había estado oculta tras nubes de tormenta seca, se asomó tímidamente, bañando el escenario con una luz plateada y espectral que hacía brillar los charcos de sangre oscura en la tierra. Don Arnulfo Monreal, con la pistola todavía tibia en la funda, miró a sus 3 hijos. Rogelio, Esteban y Luis estaban parados entre los cuerpos, con los rostros manchados de hollín y polvo, respirando con dificultad. Ya no eran los mismos hombres que habían salido del rancho esa mañana. Habían cruzado el umbral. Habían matado. Y ahora quedaba la parte más difícil, la parte que diferencia a un asesino imprudente de un sobreviviente inteligente: la limpieza. «Guarden las armas», ordenó don Arnulfo con una voz ronca, rompiendo el trance. La guerra se acabó. Ahora empieza la albañilería. Nadie se sienta, nadie descansa hasta que este lugar quede limpio. La logística de la desaparición en Zacatecas tiene una geografía propia. Don Arnulfo conocía la existencia de un tiro de mina abandonado a menos de 500 metros de allí, una boca vertical conocida como el Pozo del Diablo, remanente de la fiebre de la plata del siglo XIX. Era un agujero de 300 metros de profundidad que conectaba con galerías inundadas y colapsadas.
un lugar que la tierra había abierto para tragar secretos. Rogelio, Luis, carguen los cuerpos en la caja del camión, instruyó el patriarca. Esteban, tú maneja el tortón, vamos a llevarlos al pozo. El trabajo fue macabro y físico. Cargar 11 cuerpos inertes, pesados, manchados de fluidos, es una tarea que rompe el alma. Los hermanos Monreal lo hicieron en silencio, trabajando como autómatas, intentando no mirar las caras de los hombres que habían ejecutado minutos antes. Subieron los cadáveres a la misma jaula donde estaba el sultán. El toro, oliendo la muerte a su alrededor, se apretó contra la esquina más lejana, bufando suavemente. Fue una imagen surrealista y dantesca. El animal premiado, símbolo de vida y riqueza, compartiendo transporte con 11 despojos humanos camino al infierno. Llevaron el camión hasta el borde del tiro de mina. Uno a uno, los cuerpos fueron arrojados al abismo. No hubo oraciones, no hubo palabras de despedida. Solo el sonido sordo de la ropa rozando contra la piedra y luego, segundos después, el chapoteo lejano casi imperceptible del agua estancada en el fondo de la tierra. Pluf, pluf, pluf. El desierto se los tragó. Desaparecieron del registro civil, del censo y de la memoria. Se convirtieron en estadística fantasma. Pero quedaba el camión. Un vehículo de carga de 10 toneladas no se puede esconder en un bolsillo. El camión se queda aquí, decidió don Arnulfo. Pero no lo vamos a quemar. El humo se ve a kilómetros y atrae a los curiosos. Lo vamos a sepultar. Llevaron el vehículo al fondo de una quebrada estrecha, llena de maleza y rocas. Lo cubrieron con ramas de mezquite, con lonas viejas color tierra y con piedras. Lo camuflaron con el entorno hasta que, desde el aire o desde el camino, no parecía más que una sombra o un montículo natural. El tiempo y el óxido harían el resto. En un par de años, la vegetación espinosa de la sierra crecería a través del chasis y el metal se disolvería en el paisaje rojo. Finalmente, a las 3 de la mañana emprendieron el regreso. Pero no volvieron a caballo. Los caballos habían quedado atrás, amarrados en el arroyo seco. Don Arnulfo decidió que bajarían con el toro a pie, guiándolo por las veredas antiguas, mientras Esteban recuperaba los caballos. La procesión de regreso a la Candelaria fue lenta y solemne. El sultán, cansado y magullado, caminaba dócilmente detrás de don Arnulfo, quien sostenía la soga rota, ahora anudada, el hombre y la bestia, el salvador y el salvado. Llegaron al rancho justo antes del amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de violeta. Las mujeres de la casa, la esposa de don Arnulfo, doña Elena, y las esposas de sus hijos estaban despiertas, sentadas en el porche, con los rosarios en la mano y los ojos rojos de llorar. Cuando vieron aparecer las siluetas de los 4 hombres y la inmensa figura del toro caminando detrás de ellos, se levantaron. No hubo gritos de alegría. No hubo fiesta. Doña Elena corrió a abrazar a su esposo, sintiendo el olor a pólvora y sudor rancio en su ropa. ¿Están bien?, preguntó ella, buscándole heridas con las manos temblorosas. Estamos enteros, respondió don Arnulfo besándole la frente. ¿Y el toro está en casa? ¿Y los otros?, preguntó ella en un susurro, temiendo la respuesta. Don Arnulfo miró hacia la sierra oscura. Se fueron, dijo simplemente. Se fueron muy lejos y no van a volver. Doña Elena entendió. Todas entendieron. Y en ese entendimiento tácito, se selló el pacto de silencio. Nadie preguntaría detalles. Nadie hablaría del tema por teléfono. Nadie lo comentaría en la misa del domingo. Lo que pasó en la sierra se quedaba en la sierra. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. La familia Monreal esperaba que en cualquier momento llegara el ejército, la Guardia Nacional o un convoy de sicarios buscando venganza, pero no llegó nadie. La desaparición de la banda de los carniceros causó un vacío de poder en la región, pero también generó una confusión total. Sus familias los reportaron como desaparecidos. La policía, la misma que no quiso investigar el robo del toro, abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 11 personas, pero no tenían pistas. Sus informantes les decían que la banda había salido a hacer un trabajo hacia el norte y que simplemente se los había tragado la tierra. Se fueron a otro estado, se pelearon entre ellos y se mataron. ¿Los levantó un cártel rival? En el mundo del crimen organizado, estas cosas pasan a diario. La hipótesis de que una familia de rancheros honestos los hubiera emboscado y aniquilado ni siquiera cruzó por la mente de los investigadores. Era impensable. Los rancheros son víctimas, no depredadores. Ese prejuicio fue la mejor coartada de los Monreal. Sin embargo, en los pueblos de Fresnillo y Jerez, la gente empezó a hablar. Los rumores en el campo corren más rápido que el viento. Se decía que el viejo Arnulfo había salido a cazar esa noche.
Se decía que se habían escuchado disparos en la Cañada del Muerto. Se decía que el sultán había regresado a su corral misteriosamente. Nadie tenía pruebas, pero todos tenían la certeza. La reputación de la familia Monreal cambió de la noche a la mañana. Antes eran respetados por trabajadores, ahora eran temidos por implacables. Un mes después del incidente, un grupo de extorsionadores llegó a la región cobrando piso a los ganaderos vecinos. Cuando llegaron a la entrada de la Candelaria, se detuvieron. Vieron a don Arnulfo sentado en el porche, limpiando su rifle. Vieron a los hijos trabajando en los corrales, con las pistolas al cinto. Los extorsionadores dieron la vuelta y se fueron sin decir una palabra. El rancho se había convertido en territorio prohibido. La leyenda de la venganza de los Monreal funcionaba mejor que cualquier sistema de alarma o muro de concreto. Habían trazado una línea de sangre alrededor de su propiedad, que nadie se atrevía a cruzar. Pero la victoria tuvo un costo. La justicia de rancho no es gratis. Se paga con la inocencia. Don Arnulfo nunca volvió a ser el mismo hombre jovial que contaba chistes en las carnes asadas. Se volvió reservado, vigilante. Pasaba las noches sentado en la oscuridad, mirando hacia la sierra, fumando cigarros que antes no fumaba. Sus hijos, Rogelio, Esteban y Luis, endurecieron su carácter. La mirada de Luis, el más joven, perdió el brillo de la juventud y adquirió la opacidad de los veteranos de guerra. El toro, el sultán, se recuperó de sus heridas y siguió engendrando campeones durante 5 años más. Pero cada vez que don Arnulfo lo veía, no veía solo dinero o genética, veía la cara del hombre gordo cayendo con un balazo en la cabeza. El animal era un recordatorio viviente de su pecado y de su salvación. La historia de Zacatecas está escrita con sangre, y este capítulo no aparece en los libros oficiales. No hay tumbas con nombres, no hay expedientes cerrados con sentencias. Solo hay un agujero profundo en una mina olvidada, donde descansan 11 hombres que cometieron el error de subestimar el amor de un hombre por su tierra. Esta conclusión nos deja una reflexión amarga sobre el estado de la justicia en México. Cuando el Estado falla, cuando la ley se convierte en un laberinto burocrático diseñado para proteger al criminal y cansar a la víctima, el ciudadano tiene 2 opciones: ser una oveja y dejar que lo devoren, o convertirse en lobo. Don Arnulfo Monreal eligió ser lobo. No lo hizo por gusto, lo hizo por necesidad. Lo hizo porque en la lógica brutal del desierto, la única justicia que existe es la que uno mismo es capaz de ejecutar y sostener. Hoy el rancho La Candelaria sigue en pie, verde y productivo en medio de la Tierra Roja. El sultán murió de viejo hace un par de años y fue enterrado con honores en el centro del potrero principal. Pero si uno pasa por ahí y tiene la suerte de ser invitado a pasar, notará algo en el ambiente. Notará que los perros no ladran por ladrar. Notará que las puertas siempre tienen doble cerrojo. Y notará que, cuando se habla de abigeato o de inseguridad, los hombres de la familia Monreal no opinan. Solo se miran entre ellos y sonríen levemente, con esa sonrisa fría de quien conoce el precio exacto de la paz. El desierto de Zacatecas guarda bien sus secretos. El viento sigue soplando, borrando las huellas de los vivos y de los muertos. Y la justicia, esa dama ciega de la que tanto hablan en la ciudad, aquí en el rancho se quitó la venda hace mucho tiempo para poder apuntar mejor. Gracias por acompañarnos en esta crónica de supervivencia y furia. Si esta historia te ha hecho sentir el polvo en la garganta y el peso del acero en la mano, no olvides suscribirte y compartir. Aquí no contamos cuentos para dormir, contamos la realidad para despertar. Hasta la próxima, y recuerden, cuiden lo suyo, porque nadie más lo va a hacer.